La hora del complot. ¿Qué tal, amigos? Es un placer volverlos a encontrar en esta su hora del complot. En esta oportunidad quisiera tratar con ustedes un tema, considero yo, pues puedo estar equivocado, ustedes dirán cuando nos den like, dislike, ingresen, se suscriban o no, fácil de entender, pero que en el fondo y en el plano de los hechos no ha sido tan fácil de entender porque la gente no le ha dado mucho pensamiento. Más bien, y como es muy usual en nuestro siglo de los medios electrónicos de pantalla chica, la gente ha solido irse por el lado de donde va la moda. La moda del apoyo a los rebeldes, del apoyo a las insurgencias, del apoyo a lo que es clandestino, sea lo que sea. Y en lo particular yo creo que uno puede apoyar una causa rebelde cuando está de acuerdo con las premisas de esa causa. Rebelde no es sinónimo de estar en lo correcto. Usted puede ser un bando revolucionario y estar totalmente equivocado o carente de legitimidad. Quiero referirme concretamente a la conspiración de los separatismos. Podríamos decir que la época de mayor frecuencia de conflictos localizados y no localizados en la historia de la humanidad ha sido la Guerra Fría, que es el periodo de la historia humana que se abre entre el final de la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón el 1 de septiembre de 1945 y la clausura del Partido Comunista de la Unión Soviética el 26 de diciembre de 1992. No significa que en Rusia dejó de haber partido comunista, pero al renunciar a su calidad de partido de la Unión Soviética es porque la Unión Soviética ya no existía, existía solamente la gran nación rusa. Pero la gran nación rusa es lo que era la Unión Soviética menos 26 países más que surgieron de ahí. Entonces ya no podían ellos aspirar a una condición de partido comunista internacional, sino solamente dentro de las fronteras que se encontraban, que por cierto no gobierna, a menos que considere usted, yo sí lo pienso así, que gobierna interpósita persona vía Putin, que fue largo tiempo funcionario de ellos mientras estuvo el régimen soviético, pero Putin de manera nominal no se ha hecho elegir por un partido que se llame comunista, sino lejos de eso por uno que se llama liberal. Sin embargo, usted sabe que hay maneras de enmascarar las cosas y hacerse representar. Pero en este caso no quiero echarle las culpas a los comunistas de nada. Ellos no son tampoco Satanás el diablo, son simplemente una corriente de opinión, pensamiento y acción humana. Examinemos qué pasa con las naciones que formaban parte del bloque oriental cuando termina la Guerra Fría. Estallan. Todas ellas se desgajan en docenas de naciones. Ya puse el caso soviético, pero no es el único. Veamos el caso, por ejemplo, de Yugoslavia. Se pedacea en 8 diferentes naciones. Y veamos el caso, por ejemplo, ya mucho tiempo después de Libia, que actualmente hay tropas internacionales ahí, pero no de ningún gobierno, sino de 18 compañías petroleras diferentes, cada una de las cuales ha debido pagar sus propios ejércitos mixtos de tribales y europeos armados para poder resguardar sus campos petroleros. Veamos el caso de la misma Rusia ya post-soviética. Hay unas zonas que pudiéramos llamar como de reservas étnicas o indígenas en el interior de Siberia, donde están los yakutos, los kamchatas, los komsomoles, pueblos tártaros y pueblos del interior de Asia, que todas ellas aspiran a ser reconocidos como países propios, pero bueno, es algo propio de las noticias de hace más de un siglo, incluida la época actual postsoviética, el África. Pero el África negra, fíjense ustedes, para la Guerra Fría se mantuvo hasta cierto punto estable. ¿En qué sentido? Durante estuvo la Guerra Fría, un país africano peleaba contra otro, pero era pleito de un gobierno contra otro y de un ejército regular contra otro, y más o menos reivindicaban las fronteras que los europeos les habían dejado. La diferencia podía ser tal vez que al otro lado de esa frontera estaban masacrando a los de su misma etnia, o perseguían a los del partido que gobernaba en el país de al lado, o que se peleaban algunas minas, porque siempre el problema en África ha sido el control de minerales estratégicos. Hoy ya no. Hoy lo que está reventando son las fronteras internacionales creadas por Europa al final de la Segunda Guerra Mundial. Ningún gobierno de ninguna etnia afronilótica, o sea, negra, quiere respetar las fronteras como quedaron, porque dicen, miren, esta frontera dejó a mi tribu partida en 4 o 5 estados. Y es verdad.
Y también es verdad que en el momento en que se proclamó la independencia de Europa o de Naciones Unidas, a esa tribu no se le preguntó. Entonces alguien diría, ¿son independencias proclamadas sin legitimidad? Hasta cierto punto sí, pero en el momento en que se decretó la independencia desde el exterior, desde la nación colonial, que por el esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial ya no podía mantener más aquella colonia, no podía hacer otra cosa, porque en aquella época, estamos hablando de hace 50, 60 años o 40, los pueblos que estaban a la orilla de los grandes ríos africanos o en el interior de sus selvas no sabían ni leer ni escribir, o muy poco. Entonces no los podía usted someter a una elección ni a un plebiscito, de modo que las particiones se tuvieron que hacer a ojo de pluma, siguiendo paralelos y meridianos, de una manera que las compañías mineras que sostenían a los poderes coloniales estuvieran de acuerdo. El problema que hay es que no se puede actualmente satisfacer las legítimas aspiraciones de cada tribu, porque ¿cómo logra usted hacer un país para una tribu que se encuentra presente en 6 o 7 países africanos, pero que muchas veces los núcleos de población no tienen contacto territorial entre sí, sino que están separados por miles y miles de kilómetros? Habría que crear como corredores soberanos de carreteras o corredores soberanos a través de ríos, y entonces el río ya dejaría de pertenecer al país mayor del cual se quiera el desgaje.